Hola amigos de Panorama Náutico, una vez más con vosotros. Recordamos, recapitulando lo que os dije hace unos días en el blog de reincorporación de la vuelta al trabajo después del verano, que lamentablemente las restricciones por el coronavirus continúan, ¿no? Y bueno, ahora os quería dar algunos detalles de lo que está pasando en algunos países y también agradeceros el feedback que hay en el canal de YouTube. Veo que a veces contestáis a lo que yo digo, normalmente de manera positiva, pero no siempre, o sea, se aceptan las críticas. Si alguno de vosotros tiene alguna información útil de los países costeros de todo el mundo, pues os agradeceré que a través del canal estemos en contacto, porque, repito, la información el lunes es blanco y el martes es negro, ¿no? Quería solamente dar ese pequeño apunte de agradecimiento de este contacto a través de YouTube. Decía el otro día que, bueno, la emergencia sanitaria continúa, pero los barcos siguen navegando, por suerte, pero hay un poco de picaresca, ¿eh? Yo recuerdo un colega que tengo en Panamá, que cuando hubo el lockdown cerraron el país, cerraron el espacio aéreo y me acuerdo que él se quería volver a España y me decía, ostras, es que no puedo porque yo me quiero ir el día 5 y no puede ser, esto es muy caro el billete de avión. Yo quiero lanzar un punto positivo a lo que ha hecho el Estado español y recordar que en el mes de abril, tanto el Ministerio de Asuntos Exteriores con Iberia fletaron 6 aviones charter para repatriar a gente en situación vulnerable, entre ellas muchos cruceristas que estaban en países de difícil acceso o países lejanos. O sea, repito, a veces tampoco hemos de pretender que nos repatrien a España el día que queremos y con la gente que queramos, pero repito, Iberia se sacó el sombrero y hizo 6 vuelos charter, o sea, las cosas no han ido del todo bien, pero se han hecho cosas. También aprovecho agradecimiento a la Guardia Civil del Mar, que ante la situación de caos, nosotros a la vuelta a España, ellos, sin conocer la legislación, porque era un tema muy novedoso, también se portaron muy bien y en caso de duda fueron bastante flexibles. Es de agradecer este comportamiento a los que veníamos del Caribe. No solo me pasó a mí, tengo otros colegas que pararon en Canarias y en Cádiz y también fueron muy bien recibidos. ¿Qué pasa? Imaginaros en el Caribe, por ejemplo, que hay muchos países que son islas, son antiguas colonias que ahora son islas, y están a pocas millas, pero tienen legislaciones distintas. Por ejemplo, las Islas Vírgenes Británicas están abiertas, estaban cerradas en lockdown, en cambio las Islas Vírgenes Americanas, igual que Puerto Rico, igual que Santa Lucía, estaban abiertas. Claro, estamos hablando de islas que están al lado, ¿no? O sea, cuando alguien hace la navegación por el Caribe, en este caso, ha sido posible hacerlo, pero sobre todo era importante planificar bien, porque si vas a un país que está abierto y te vas a uno cerrado, lo más seguro es que tengas problemas. Lo bueno es tener una lista de los países que estaban abiertos o que aceptaban cuarentenas y no ir al país que está cerrado y es más difícil, pues, pasárselo bien. Repito, muchas veces son países pequeños que no tienen medios, no hacen test PCR porque no tienen medios, no tienen pantalones de cuarentena, y entonces eso ha sido muy curioso en el Caribe. Como son muchas islas, si tú decides ir a los países abiertos, se puede ir. Repito, Santa Lucía estaba abierto, Bahamas también, y por ejemplo otros países, pues Trinidad y Tobago estaba cerrado. Pues vamos a ser un poco precavidos y vamos a los países que están abiertos. Esto también ha ocurrido en el Pacífico Sur. El Pacífico Sur es una de las rutas de cruceristas más importantes y más populares. Es todo el Pacífico Sur, que cada año entre 300 y 400 barcos van desde Panamá a Galápagos. Después de Galápagos ya estás en el hemisferio sur y llegan hasta Australia. Son travesías de unos 6 meses. Y en este periplo, ¿qué les ha ocurrido? Que les ha enganchado la época de huracanes a mitad de camino. Entonces, ha habido países que han cerrado y otros que han abierto a partir del mes de julio, como ha sido la Polinesia Francesa. Abrieron el espacio aéreo y en la Polinesia se podía navegar. ¿Qué ocurre? Que más adelante no se podía y más hacia atrás tampoco. Entonces yo en estas situaciones recomiendo no moverse, porque si están los países cerrados adelante, más vale esperarse, quedarse en un Hurricane Hole que llaman y esperar a que vengan los buenos tiempos. Países que lo han hecho bien han sido Australia y Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda, por ejemplo,
Es un país pequeño, pero la náutica es de suma importancia y fueron los primeros que tomaron medidas para que pudiesen desembarcar tripulantes. Lo que decía en el otro blog de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que recomendaba a los países costeros esa facilidad. Australia y Nueva Zelanda lo han conseguido y también es para sacarse sombrero. Han aceptado que barcos vayan a hacer el refit y cambio de tripulantes. Recordar que en Nueva Zelanda, en el mes de enero empieza el show de la America's Cup, están cumpliendo a rajatabla las medidas, tienen bastante bien controlado el virus, la primera ministra es bastante popular, pero lo ha hecho muy bien, porque les va la economía en ello, y es de los pocos países del Pacífico que han conseguido que la situación mejore. En cambio, otros países como las Islas Fiji, pues recomiendo no ir porque es país con una inestabilidad política y económica, con muchos golpes de Estado en los últimos años, y entonces ahí la seguridad jurídica deja mucho que desear. Por eso repito, importancia del ZARPE, avisar a las autoridades y tener el plan A y B y utilizar el sentido común. Si no lo ves claro, quédate quieto. Por ejemplo, si estás desde el Mauricio y quieres ir a Sudáfrica, piénsatelo porque Sudáfrica es un país que sigue cerrado y entonces tendrás problemas. Repito, si alguien tiene información útil al respecto, aquí las iremos hablando y las iremos comentando. Gracias por todo.